Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a la Casa de Alicia, en este formato al que hemos dado en llamar la Casa de Alicia virtual. Muchos de ustedes ya son habitantes habituales, ¿verdad? Pero corresponde, más allá de eso, que me presente. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del IPA, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por el CLAE y desde el 2014 por el concurso de proyectos de gestión cultural, la directora de la cátedra Alicia Goyena, esta dependencia cultural del Consejo de Educación Secundaria, conocida en esta gestión como la Casa de Alicia, ¿no? Llevar adelante las actividades de un centro cultural como este no es sencillo y sería imposible sin un equipo de trabajo, así que corresponde, y siempre ya me han escuchado decirlo, ¿verdad? Agradecer a los compañeros que integran el equipo de la Casa de Alicia y que hacen posible llevar adelante este proyecto, y dentro de ese equipo y sobre todo a nuestra compañera, mi compañera en la gestión, la profesora de comunicación visual Marta Argente, con quien todos están en contacto a raíz de este nuevo formato y sin quien sería imposible absolutamente llevar esto. El área de comunicación siempre es fundamental en una dependencia cultural y en este momento más que nunca. Hoy nos convoca un encuentro muy, muy especial, ¿verdad? Un encuentro coordinado y organizado junto a la Inspección de Literatura del CES. Por allí está la inspectora profesora María José Larre Borges con la Fundación Mario Benedetti en el marco de lo que son las celebraciones que tanto la inspección como la Fundación vienen realizando por el centenario del nacimiento de nuestro escritor. Le doy especialmente, es un honor y un placer recibir a la profesora Hortensia Campanella en la Casa de Alicia. Es la primera hoy, pero seguramente Hortensia no va a ser la última, ¿verdad? Así que muy bienvenida y muchísimas gracias por habitar la casa con tu propuesta y sumarte a toda esta movida, ¿verdad? Eh, la presentación específica del tema que va a desarrollar Hortensia, que además es yo diría que no solamente pertinente, sino como bien interesante como abordaje, ¿no? Para todos quienes trabajamos a Mario, ¿verdad? En el salón de clase y sencillamente quienes lo leemos, esta visión que Hortensia nos plantea. Esa presentación ahora le voy a pasar el micrófono a María José para que la haga. Sencillamente darles las gracias a todos por estar aquí esta tarde nuevamente para muchos y algunas indicaciones técnicas, mantengamos los micrófonos silenciados, en lo posible, una vez que se inicia la charla, las cámaras apagadas para evitar, somos muchos hoy, ¿verdad? Somos 80, y las consultas las viabilizan por el chat de Zoom, ¿verdad? Que Hortensia tiene obviamente acceso al chat y en una segunda instancia, luego de que ella termine su exposición, va a ir respondiendo las consultas que ustedes tengan para hacer. Desde ya, gracias a todos por ser parte. Muy bienvenida Hortensia nuevamente y Majo, te doy el micrófono. Muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Para mí es realmente un placer trabajar con la Casa de Alicia, trabajar con la Fundación. Este va a ser nuestro primer encuentro, pero seguramente va a haber muchos. Yo no me presento porque ya me conocen, a esta altura con algunos somos casi familia porque nos vemos todos los días. Como decía Idea, de todas partes vienen. Vi niños, escuché gallos, hay de Paso de los Toros, de Rivera, de Maldonado, de Melo, de Durazno, Colonia, Rosario, en fin, gente linda de todos lados. Muchas gracias Hortensia. Hortensia es como nosotros, egresada del IPA, en la especialidad en literatura, luego ella se especializó en gestión cultural, se ha desempeñado como tal en España y en Uruguay, seguramente la conozcan porque fue muchos años directora del Centro Cultural de España. Además, Hortensia es amiga personal de Mario Benedetti, es su biógrafa, y bueno,
contarles que la Fundación sacó un libro que está acá, que se llama 100 veces Benedetti, que tiene un costo promocional para nosotros los profesores, y se los recomiendo especialmente. Es un libro bellísimo, muy bien diseñado, con fotos que yo particularmente nunca había visto. Así que bueno, adelante Hortensia, te escuchamos y te vamos a disfrutar. Hola, muchísimas gracias. Realmente muchas gracias a la Inspección de Literatura del Consejo, sin duda, a la Cátedra Alicia Goyeno. Muchas gracias a todos quienes se aprestan a compartir esta charla, que creo que será más rica en un rato cuando podamos dialogar. Para mí, como imaginarán, es muy emocionante poder estar en contacto con quienes tienen esa enorme responsabilidad y al mismo tiempo esa alegría de estar junto a los jóvenes de hoy. Esa función es maravillosa. Yo la pude desempeñar solo unos pocos años antes de irme al exilio, pero la recuerdo muy bien y además no me dejan olvidarla cuando de pronto me encuentro en algún lugar con alguien que me dice: ah, profesora, usted fue profesora mía, y me gustó mucho la literatura a partir de aquellas charlas, y yo era entonces muy joven y me siento realmente realizada, porque gente, ya adultos, se imaginan, yo dejé de dar clases en Uruguay en el año 76, cuando alguien me dice que recuerda mis clases. En fin, estamos aquí entonces para hablar de Mario Benedetti, que como decían, tuve la suerte de conocerlo, de mantener una amistad de casi 30 años, hasta el momento de su muerte. Investigué, escribí, estudié su obra, y ahora presido la Fundación Mario Benedetti, lo cual es un enorme honor, sobre todo porque la Fundación surge de su voluntad testamentaria, y donde dejó una lista de gente que él quería que estuviera trabajando en la Fundación. El título de la charla, Mario Benedetti, un escritor popular y desconocido, debo decirles que no es una provocación, sino que creo sinceramente que Benedetti es, sin duda, un escritor muy popular, en primer lugar, lo ha sido a lo largo de décadas, no en vano fue el primer bestseller uruguayo, y no lo es solo en Uruguay. Su nombre resuena, sus textos son queridos aquí en lugares cercanos o lejanos como México, Cuba, Italia, sin duda España, pero también en lugares como China, Irán, Georgia. Esto es popularidad, sin duda. Se traslada, sus libros se traducen a muchos idiomas, se musicalizan sus poemas, se traspasan a distintos lenguajes sus obras, como va a ocurrir ahora este año, cuando el Ballet Nacional del Sodre estrene un ballet adaptando la novela La Tregua. La intensidad de su nombre y de su personalidad a través de algunos textos, sin embargo, creo que ha ocultado buena parte de su obra. Y eso es lo que me interesa que veamos aquí. Sin duda hay un núcleo duro de la fama, y todos conocemos una especie de tríptico inaugural por su reconocimiento público, pero ya había
escrito y publicado 6 libros antes. Ese tríptico está compuesto por los poemas de la oficina en 1956, Montevideanos en el 59 y La tregua en 1960. Si en esa época la recepción fue explosiva, sobre todo por parte del público, la crítica no fue unánime, la innovación de los poemas, la perfección de algunos cuentos y la cercanía de la novela han continuado estando en el centro del reconocimiento de la obra de Benedetti. Muchos colegas, muchos periodistas, preguntados por sorpresa por la obra de Benedetti, mencionarán estos 3 libros, 3 en más de 90. También se recuerda, hay que reconocerlo, difusamente su labor como periodista en marcha, que luego del regreso a la democracia continuó brevemente en Brecha. Son más bien recuerdos de época. Y por supuesto, hay algunos poemas aislados de sus sucesivos libros que están en la memoria de todos. Son verdaderamente populares. La mayoría por haber pasado a la canción, o por repetirse en internet, o por el muy conocido espectáculo a 2 voces que hizo con Daniel Biglietti. Son Corazón Coraza, Vamos Juntos, Te Quiero, No Te Salves, Defensa de la Alegría. Si vamos cerrando el círculo a aquellos más interesados, también podemos incluir A la izquierda del roble, Lento pero viene, Asunción de ti y algunos más. Este círculo más pequeño es en el que probablemente están ustedes, los interesados especialmente en la literatura y en la uruguaya en particular. También, sin duda, sabrán de la finura de sus análisis literarios. Su labor como crítico empezó muy temprano. En 1951 publicó Marcel Proust y otros ensayos. ¿Cómo sería su acierto? En la correspondencia que se conserva con Onetti de esa época, que era muy sincero y frontal, le confiesa que no le gustan casi nada los cuentos de esta mañana, que fue el primer libro de cuentos de Benedetti que se lo había mandado, pero que alaba muy entusiastamente el ensayo sobre Proust, diciéndole que cree haber leído en ese momento todo lo que se ha escrito sobre Marcelo, y que le parece excelente, augurándole un gran futuro como crítico. Su curiosidad y permanente contacto con los textos literarios, narrativa o poesía, hizo que su labor de crítico sea inmensa y ocupe varios tomos. El más conocido, El ejercicio del criterio, es una selección y ocupa 600 páginas. Sus obras de teatro, 4, de las que verdaderamente solo se conoce, y mucho hay que reconocerlo, Pedro y el Capitán, su ensayística, su humor, solo popular en cierta época, todo eso está escondido. Pero si bien él no se consideraba un dramaturgo, y los ensayos son más bien temas de especialistas, hay 2 zonas extrañamente poco conocidas. Algunas de sus novelas y la mayor parte de su poesía a partir de 1976. Y esto creo que es solo comprensible muy parcialmente por la magnitud de su obra, sin duda, magnitud poco frecuente en nuestra literatura, y que ha dado lugar a lógicos desniveles.
Pero para descartar o hacer crítica negativa de una obra, es necesario conocer el conjunto. Y de ese modo se podrán extraer valores, fortalezas y señalar debilidades. Creo más bien que el periodo de censura que impidió la libre circulación de sus libros aquí y en todo el Cono Sur, el corte abrupto del exilio, si bien no le impidió seguir creando, atenuó de manera insoslayable la relación tan especial que había inaugurado con su público rioplatense, e impidió comprobar la gran coherencia que guía la obra poética y novelística de Benedetti. Si observamos el conjunto de esa obra, vemos cómo no hay repetición o estancamiento a partir de esos años 60-70, como algunos creen o aseguran. Al contrario, se trata de una evolución armónica que tiene razones vitales e intelectuales. Veamos algunos elementos que son buenos conocer para entender la entrega de Mario Benedetti a la literatura, que fue desde la niñez hasta casi el momento de la muerte. En primer lugar, su formación. Si dejamos de lado el importante aporte de primaria en ese colegio de élite que es el colegio alemán, su educación paró en segundo de liceo y no terminó ese segundo. Fue una formación muy pobre desde el punto de vista institucional y se basó exclusivamente en su esfuerzo autodidacta. Al contrario de sus compañeros de la generación del 45, muchos de ellos abogados, periodistas, provenientes de familias cultas como Carlos Real de Azúa, Carlos Maggi, la misma Idea Vilariño, criada en un hogar lleno de poesía y música, Benedetti solo tenía el ejemplo de científico fracasado de su padre, un químico estafado en una farmacia y por lo tanto que poco pudo desarrollar su profesión. Las lecturas, los idiomas que aprendió, el acervo literario y filosófico e histórico que fue acumulando, se deben al esfuerzo solitario de alguien que debía trabajar además en múltiples empleos, nada intelectuales, administrativo, taquígrafo, empleado público, durante largos años. Solo podía moverlo una profunda vocación, casi una iluminación, como la que siempre contaba sobre su descubrimiento de la poesía del argentino Baldomero Fernández Moreno en la Plaza San Martín de Buenos Aires, cuando se dio cuenta, leyéndolo, de que podría escribir él también de un modo sencillo y transparente. Poemas de la oficina ya es un primer reflejo de su contacto con la realidad, una determinada realidad que afectaba a muchos uruguayos de una u otra forma, y más tarde ese reflejo se irá modulando justamente en relación con los cambios de la realidad. Lo mismo ocurrirá con las novelas. Vale la pena hacer un repaso con el recuerdo presente de los sucesivos momentos históricos que se viven desde los 60 hasta los 90, incluida su peripecia vital. Partimos del retrato rutinario, casi gris, con chispazos de Montevideo y del oficinista de la Tregua. Todo parecía inmóvil a mitad del siglo XX. Luego nos metemos en un momento de agitación y enfrentamiento, por el momento solo ideológico, con Gracias por el fuego,
el extremo de que es motivo de censura en la España franquista y obtienen en ese momento, casi por sorpresa, un premio importante, pero no puede ser editada allí. Estrena luego la agitada década de los 70, sin disimulos, cuando estalla en la realidad de la lucha armada, con ese curioso experimento que es la novela en verso, El cumpleaños de Juan Ángel. Más de 10 años después, en 1982, Primavera con una esquina rota consigue reflejar la realidad del exilio que sufre él y sobre todo que ve a su alrededor. Y pasarán otros 10 años para que el tiempo acompañe un remanso de introspección, memoria y autobiografía en la borra del café, cuando el escritor necesita tomar fuerzas, acostumbrarse a una época nueva. Culmina con Andamios, sobre la experiencia que han vivido miles de uruguayos, el retorno, el difícil proceso que él había denominado en uno de sus felices neologismos de desexilio. Esquemáticamente, creo que queda clara la línea que sigue su novelística, porque, como afirma en su ensayo sobre 3 géneros narrativos, cito, desde sus orígenes hasta el presente, la novela quiere parecerse a la vida, quiere ser vida por sus 4 costados. Y por supuesto, termina la cita, y por supuesto, se trata del concepto que tiene el autor de la vida y del mundo, con las peripecias de la realidad ordenada, estructurada para llegar al lector, con las peripecias de sus criaturas verosímiles y expresivas, pero siempre atentas, en armonía con el entorno social que las activa. ¿No es esta una realidad rara en la literatura latinoamericana, incluso en autores que no ostentan una posición de compromiso social? El mismo Juan Carlos Onetti decía que el escritor es un ser humano inmerso en su sociedad y aunque no lo quiera, su obra expresa su situación, los avatares que lo rodean. Obviamente, ese aunque no lo quiera es importante. Onetti hablaba de esto cuando algunas críticas interpretaban su novela El astillero como una metáfora del Uruguay en ruinas, y él negaba una intención por su parte. En cambio, Benedetti tiene otra posición y la expresa teóricamente en 1967, cuando publica un libro llamado Letras del continente mestizo. En su ensayo Situación del escritor latinoamericano, escribe, cita, el escritor latinoamericano no puede cerrar las puertas a la realidad, y si ingenuamente procura cerrarlas, de poco le valdrá, ya que la realidad entrará por las ventanas. El humor también se cuela en las afirmaciones más serias de Mario. Del compromiso de Benedetti sí se ha hablado mucho, tal vez demasiado, despreciando sus aseveraciones de que para él, entre política y literatura, primero está la literatura, excepto, tal vez, recordemos, algún breve lapso que él con determinación separó del resto de su obra con el título de Letras de emergencia. Tal vez otra razón del desconocimiento y a veces del desprecio por cierta parte de la obra de Benedetti sea, en realidad, debido a
la tergiversación de ese compromiso con la realidad. Si dejamos de lado un breve periodo en que aceptó ejercer como líder político, debemos recordar que hay muestras de su posición ética ya a partir de finales de los años 40. En profundidad, creo que se trata de una postura vital previa a toda posición política partidista. Alguien que había vivido el ascenso del fascismo en Italia, como Cesare Pavese, decía en 1941, el obstáculo, la corteza que hay que romper es esta, la soledad del hombre, la nuestra y la de los otros. Esa es la cita de Pavese. Y esto es lo que Benedetti sintió. Fue uno de los escritores latinoamericanos que más tempranamente compartió esto, y su obra ha sido un esfuerzo coherente y obstinado por romper con las soledades, por comunicarse con los demás. No se trata solamente del estilo, que puede ser directo o llamarse coloquialismo. Es un punto de partida intelectual y una aspiración vital que va ahondándose con el tiempo. Desde la inspiración en un Antonio Machado hasta la definición de poesía implícita en uno de sus títulos tempranos, Contra los puentes levadizos. No, los puentes tienen que estar tendidos siempre, para que el poeta, entre otras cosas, acuda al encuentro de su prójimo. Como le dijo en cierta ocasión, en una entrevista a Ernesto González Bermejo, no escribo para el lector que vendrá, sino para el que está aquí, poco menos que leyendo por sobre mi hombro. Por eso el escritor, en este caso el poeta, debe estar atento a esa mirada cercana. Y en este libro que menciono recientemente, aparece una de sus definiciones más claras de arte poética, que así se llama el poema, el breve poema que aparece ahí, que les voy a leer porque es muy cortito. Arte poética. Que golpee y golpee hasta que nadie pueda ya hacerse el sordo. Que golpee y golpee hasta que el poeta sepa, o por lo menos crea, que es a él a quien llama. Esto aparece en Contra los puentes levadizos del 65-66. En 1971 siente la necesidad de mostrar a sus cómplices y publica un libro con 10 entrevistas a poetas, determinados poetas, los que llama los poetas comunicantes. Roque Dalton, Nicanor Parra, Ernesto Cardenal, Juan Gelman, la misma idea, y que responde a lo que él considera una preocupación de cierta literatura latinoamericana por llegar al lector, por incluirlo en su intención. Pero también proponía en el prólogo de este libro que poetas comunicantes aludía a vasos comunicantes. El instrumento, dice, es una cita, o por lo menos uno de los instrumentos, sin duda, el menos publicitado, por el cual se comunican entre sí distintas épocas, distintos ámbitos, distintas actitudes, distintas generaciones. A partir de entonces se hace más clara su especial concepción de la otredad, definiendo el propio ser. Cada vez es más urgente la necesidad de reconocerse en los demás,
de compartir búsquedas, de deshacer hábitos. No es casualidad que su libro Poemas de otros, en 1974, esté encabezado por una significativa cita del mexicano Octavio Paz. Dice así: para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Eso es lo que dice Paz. Tampoco es casualidad el tenor de ese libro, Poemas de otros, escrito en medio del horror que está viviendo en su primer exilio de Buenos Aires. Aislado, prohibido, rodeado de peligros que culminarán en la amenaza de muerte de la AAA para un grupo de artistas y escritores entre los que se halla él, y que promoverá que todos ellos tengan que escapar a otro exilio. Este es un libro de amor, de amores. Es amor erótico, amor a la amiga, a la esposa, el que expresan sus personajes de novelas. Aparece Budiño, Santomé, Avellaneda, convertidos en protagonistas de los poemas. Es en definitiva una manera de sacarle plenitud a la vida sobresaltada que lleva y que culmina con una definición que lo ha acompañado y lo ha guiado a lo largo de toda la vida. La política es una forma de amor. Y si bien el amor es una fuerza vertebral en la poesía de Benedetti, es más extraordinario, claro, que la escritura de esa poesía del júbilo amoroso sea en esa época de caos, muerte, destrucción y derrota. Parece el triunfo de la vida, la alabanza de la fuerza principal en el transcurrir de los seres humanos. Y en una parte del libro, que se llama Canciones de amor y desamor, aparecen algunos de los poemas más recordados que mencionábamos antes. Hagamos un trato, no te salves, te quiero. Pero empiezan las sombras. El excelente libro La casa y el ladrillo, del 76, y los siguientes, cotidianas del 79, Viento del exilio del 81, el original Geografías, que son pares de cuentos y poemas anclados en temas comunes, del 84, incluso Preguntas al azar, de 1986, que incluye textos escritos anteriormente a ese año, son libros del exilio, escritos en medio de las noticias nefastas, de las preocupaciones familiares y económicas, sintiendo las ausencias, algunas definitivas. Y fueron publicados en México, en España, algunos también en Cuba. Albergan algunos poemas hermosísimos, como El hijo, otros desgarradores, como Selmar, muchos que muestran la conmoción de la lejanía, como Croquis, para algún día, que lleva de acápite una cita espléndida de Liber Falco, que no me resisto a leerles, nuestro Liber Falco, un poco olvidado también. Yo mismo temo a veces que nada haya existido, que mi memoria mienta, que cada vez y siempre, puesto que yo he cambiado, cambie lo que he perdido.
La canción, a través del trabajo con Joan Manuel Serrat y otros como Tania Libertad, como decíamos antes, ha salvado del olvido algunos poemas de esos libros que se han convertido casi en himnos, como Defensa de la Alegría o ¿Por qué cantamos? Pero el resto, creo, que merece una lectura atenta para plasmar en una especie de antología de excelencias el conjunto de buena poesía que se esconde en esos títulos. El regreso a Uruguay, al terminar la dictadura, produjo sentimientos encontrados en la persona Benedetti que pronto se reflejará en la obra. Se da la paradoja de que en los años 80 España empieza a reconocerlo cada vez más y más cálidamente. Tal vez el asentamiento de gobiernos de izquierda, la efervescencia cultural post-dictadura, especialmente en Madrid, provocaron ese proceso. Se aceleran las reediciones, las invitaciones en las distintas universidades, una calle en Valencia, varios colegios por toda la geografía española llevan su nombre. En 1986 es invitado a dar una conferencia en el Congreso de los Diputados, circunstancia realmente excepcional. Y respondiendo a tantas propuestas y solicitudes, desde ese momento, Luz y él deciden que pasarán algunos meses en Madrid y el resto del año en Montevideo. Montevideo, su ciudad. Esa ciudad cuyo nombre ha llevado por todo el mundo con orgullo y nostalgia, como sabemos, y que ha sido motivo de textos narrativos y poéticos. Algunos extraordinarios, como el largo poema Ciudad en que no existo. En ese poema la llama mito discretísimo y también dice, comillas, en prosa se diría que es una península, pero en verso es mejor un barco desbocado que se aleja del norte por las dudas. En ese poema había hecho una promesa. Al final, he resuelto vivir para habitarte. Y cumplió esa promesa y habita en Montevideo, donde una vez pasado el primer entusiasmo post-dictadura, empieza a asomar lo que él llamó el legado de mezquindad de esa dictadura y que detecta a su alrededor. Contra su persona, más que contra su obra, se proyecta la actitud de un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, los parricidas. Recordemos que la generación posterior a la del 45, la del 60, no se había enfrentado a sus padres. Había armonizado en valores e ideología en su mayor parte. Los Galeano, Peri Rossi, incluso Washington Benavides, había mirado con respeto a los del 45. Pero a algunos de los integrantes de la siguiente generación, la del 86, fueron muy beligerantes contra Benedetti y de alguna manera arrastraron a muchos otros hacia un silencio que resultó cómplice. Incluso aquellos que simplemente se sentían revisando el canon, cosa por otra parte muy legítima, sustituían a alguien muy cercano a ellos por otros poetas que no estaban distantes de la lírica conversacional de nuestro escritor, como era Ernesto Cardenal o Roque Dalton o Juan Gelman, que eran admirados por muchos de ellos.
De todos modos, el resultado fue una nueva oleada de desconocimiento cubriendo la obra reciente de Benedetti. Y eso que el escritor sintió como una ruptura del pacto de comprensión con su público, queda claro en cierta atmósfera de tristeza humana, unida a cierta duda ante la esperanza histórica ocasionada por el clima internacional de los años siguientes. El despedazamiento de la Unión Soviética, la moda del fin de la historia, la renovada crisis sobre Cuba. Es eso lo que aparece en sus siguientes libros. Yesterday y Mañana, y sobre todo Las soledades de Babel, El olvido está lleno de memoria, y La vida ese paréntesis, todos entre el 91 y el 98. A pesar de que el escritor se acercaba a los 80 años, todavía tenía algo que ofrecer. Lo que tenía dentro suyo desde Poemas de la Oficina, el deseo de experimentar, de innovar, de sorprender literariamente. Si bien supo cultivar una fórmula tan clásica como el soneto, tiene más de 50 escritos, y supo buscar la rima para facilitar la transformación de sus poemas en verso libre en canciones cuando se lo proponían, Benedetti buscó con mucha frecuencia salirse de los caminos previsibles. Después de escribir esa novela en verso que hemos mencionado, El cumpleaños de Juan Ángel, vemos cómo Geografías es un libro híbrido, esos pares de narrativa y poesía, o también ofrece misceláneas como Despistes y Franquezas, en cuyo prólogo confiesa su admiración por ese género juguetón que habían cultivado Cortázar, Macedonio Fernández o Augusto Monterroso. Y por último, en 1999, publica su Rincón de Haikus, una nueva provocación vitalista para el lector. Con esa rígida forma poética japonesa, el escritor, paradójicamente, parece sentirse al mismo tiempo desafiado y libre. Más allá de que Benedetti siguió escribiendo hasta el final de su vida, estos ejemplos creo que son suficientes para querer conocerlo mejor. Y creo, de verdad, que el ámbito educativo es inmejorable para indagar, para buscar temas y fórmulas adecuadas al interés de cada uno. Espero que esta charla sea un incentivo, en primer lugar, para buscar pequeños tesoros en ese caudal que es la obra de Mario Benedetti, y también, por supuesto, para que dialoguemos ahora. Así que muchas gracias por toda la atención y estoy disponible. Recuerden que las consultas las pueden hacer utilizando el chat, exactamente. Qué bien, me alegro que pueda parecer que esta charla es una motivación. Sí, los ensayos, me pregunta si los ensayos están olvidados. En realidad, sí.
hay toda una serie de ensayos sobre la obra literaria, sobre, yo mencioné una cita de los 3 géneros literarios, y sobre las situaciones más generales que fueron publicados hace mucho tiempo y que no han vuelto a reeditarse. A eso me refiero cuando digo que están olvidados. En cambio, debo decir que, como comentaba al principio, poemas o La Tregua o incluso Primavera con una esquina rota son constantemente traducidos y publicados. Me pregunta si puedo, pero se me borra lo que dice. Alguien me preguntaba si podía mostrar el primer libro que mostré. Creo que era El ejercicio del criterio. El ejercicio del criterio, que es una frase de Martí, lo tomó Mario. Martí dice, para mí la crítica es el ejercicio del criterio. Lo tomó Mario para hacer una selección de su obra crítica que tiene que ver con latinoamericanos, muchos, desde Vallejo, Neruda, Rubén Darío, Rodó, Feliberto, Bonetti, Roa Bastos, Arnoldo Conti, en fin, Carlos Fuentes, muchísimos, y también lo que él llamó lecturas del primer mundo, que está Faulkner, Henry James, Machado, etc. Eso es un libro muy interesante porque se ve algo realmente original, y es la precisión de su mirada crítica. Él se adelanta a detectar los valores de ciertos autores. Fue el primero que habló de Rulfo, por ejemplo, hace muchísimos años, o de un poeta español que luego fue muy importante, Ángel González. Vamos a ver si alguien me explica cómo hago para tener todos lo que me dicen. Yo lo veo y inmediatamente desaparece. Tengo que tocar algo, disculpen que sea tan analfabeta en Zoom, tengo que tocar donde dice... Tenés como una barrita a la derecha, Hortensia, a la derecha tenés como una barrita que va subiendo y bajando en el chat. Nada de eso. Tengo que tocar, chatear. Y se te... Sí, lo abrís. Sí. Ahora sí. No había tocado chatear casi nada. Imposible. Yo veía en la pantalla y se me iban enseguida lo que me comentaban. ¿Por qué no estás en el chat? Tenés que estar en el chat. Ahora sí, ahora ya lo veo, la barrita esa. ¿Cuál sería la antología más completa de su acervo poético? Bueno, hay muchas antologías, pero hay algo que es muy interesante, y es que Mario no abandonaba sus libros. Él hizo muchas antologías propias, como en la editorial Aguilar, o en una revista Antropos, que supongo que debe estar en internet, donde aparecen los poemas que a él le parecían mejores o más interesantes, o los que él quería más. Y me parece que eso puede ser realmente interesante como curiosidad. Pues qué bien que el ejercicio del criterio alguien lo compró en Piriápolis. Pues es estupendo. Yo voy todos los años a Piriápolis. Yo creo que sí, que se consigue con cierta facilidad, o por lo menos se puede pedir porque está publicado por Alfaguara, así que
creo que se puede pedir, sí. Luego veo... Para compartir en las aulas, me preguntan si puedo sugerir, yo creo que sin duda hay que compartir alguna antología de poesía, más o menos reciente, para que tenga poemas de todos los libros, o de muchos, no de todos, y como textos narrativos hay cuentos fantásticos. Realmente ahora mismo en la Fundación Mario Benedetti estamos compartiendo 2 veces a la semana cuentos que son leídos por actores y actrices de distintas nacionalidades, todos ellos extraordinarios, interesantísimos. Sé que a los muchachos les encantan algunos con tipo thriller, o como Los Pocillos, claro, el gran conocido, Los Pocillos, o hay cuentos que tienen que ver con el fútbol. Puntero Izquierdo es de los más conocidos. Hay muchos cuentos que son muy apropiados para adolescentes. ¿Pudieron completar en la Fundación su biblioteca personal? Sí, tenemos, todavía no está, bueno, por estas circunstancias no está abierto al público de la Fundación, pero la biblioteca esperamos ponerla a disposición de los investigadores en los próximos meses, y es la biblioteca que Mario tenía en su casa, que es realmente muy amplia. Niños de 6 a 11 años de edad. Bien, hay algunos poemas, sí, apropiados para niños pequeños. De hecho, la editorial Seibarral de Planeta está preparando un libro ilustrado con poemas de Mario como para niños chiquitos. Luego hay, sin duda, hay algunos que tienen que ver justamente con su infancia, que es, por ejemplo, Próximo Prójimo. Lo mismo, a la izquierda del roble, es muy bonito para alguien de 11 años, sin duda. La infancia es otra cosa para adolescentes jovencitos. ¿Qué más? No, ¿cuál prefiere su novela? De sus novelas, bueno, La borra del café es muy hermosa, tiene que ver justamente con un factor autobiográfico y con una realidad de Montevideo reconocible por los que habitamos esta ciudad, y sin duda La tregua es una y otra vez un libro de amor. Es un libro de amor que, aunque es triste, sin embargo, es muy querido por jóvenes. A ver, actriz de Costa Rica. Me dice una edición de sus cuentos completos. Sin duda, la última edición de los cuentos completos tiene como más de 700 páginas. Es cierto que sus textos son muy teatrables, se han trasladado al escenario muchos textos, se han creado. Hace 2 años aquí en el Teatro Victoria se hizo un espectáculo muy interesante sobre textos diversos de Mario, no obras de teatro ya
formada, sino textos diversos. Espero que aquí hay alguien que me habla de la casa, de la fundación. Espero que cuando termine o pase estas circunstancias que nos alejan, puedan llegar hasta la casa en Joaquín de Salterán, porque allí hay muchos recuerdos de Mario, muchos cuadros que estaban en sus casas. A ver, Sandra me dice, ¿cuál era la visión de la sociedad de la época sobre Mario Benedetti? En fin, fue cambiando. Creo que un poco lo que estuvimos viendo de los cambios en las novelas reflejan los cambios en la sociedad, ¿no? Lo que significó ese tríptico primero, que hablaba de una sociedad apagada, gris, un poco detenida en el tiempo, del típico empleado público. Luego cambió con esa politización muy grande que hubo, y Mario fue acompañando ese cambio de la sociedad. Yo creo que es sin duda que siempre hemos visto cómo las distintas generaciones siguen a Benedetti. Hace un rato lo comentaba con María José, que los chicos de ahora, de liceo, de 14, 15 años, sean fan de Benedetti, es extraordinario. No, les aseguro que no hay muchos escritores que les pase eso. Y yo esto mismo lo recuerdo cuando yo vivía en España, o sea, hace 20, 25 años, y veía a los jovencitos de 17, 18, 20 años, que acompañaban las lecturas de Mario Benedetti moviendo los labios, porque se sabían los poemas de memoria. Eso también es extraordinario. Me preguntan a ver si me convence la adaptación cinematográfica de La Tregua. Bueno, todas las adaptaciones de las novelas siempre hay que verlas como obras diferentes. Evidentemente que Mario no le gustó, pero por un detalle muy concreto, es decir, no le gustó porque el director prefirió ubicarla en Buenos Aires, y él quería que fuera en Montevideo. Pasaron años antes de que se reconciliara con Renan y le permitiera hacer la adaptación de Gracias por el Fuego. ¿La Fundación posee algún sitio o actividad virtual que pueda hacerse llegar a los estudiantes? Sí, sin duda. Tenemos página web, participamos de Facebook y de Instagram, aunque yo eso no lo controlo bien. Pero sin duda el coordinador, Roberto, que está oyendo, puede dar los datos como para que los estudiantes puedan, porque sé que Instagram es la red más joven. Sí, con mucho gusto, Hortensia. Se puede entrar, por supuesto, a fundacionmariobenedetti.org para tener toda la información en la página web. Se puede hacer una búsqueda sencilla en YouTube, donde se ven los videos que Hortensia comentó recientemente y otros videos vinculados a la fundación. Y en Twitter el usuario es Guía Benedetti, y en el caso de Facebook es Fundación Mario Benedetti, y en Instagram lo mismo. Así que es fácil de encontrarla, y cualquier duda nos pueden escribir a contacto@fundacionmariobenedetti.org. Gracias, Roberto. Efectivamente, queremos estar en contacto con todos, por supuesto, con los jóvenes y con los docentes y con todo aquel que se interese por Benedetti, porque creemos que es uno de nuestros grandes escritores, y porque hay veces que, esto ya es una opinión personal, me da un poco de pena ver
cómo en el resto del mundo, en muchísimos lugares, se lo admira y se sigue su obra y hay verdadera unción sobre él, y en su patria esto es, a veces es menor. Entonces cuando vemos que no es tan menor, me gusta muchísimo y estamos siempre disponibles para dar respuesta a lo que crean. Dice que la biblioteca personal está disponible en la página. No, ahora mismo la biblioteca está en proceso de ordenación, y digo que más adelante, pero el año próximo, porque todo se ha retrasado, va a estar disponible para los investigadores que de manera presencial y si podemos también de manera virtual quieran participar del estudio de Mario. Estamos recién, ya digo, en proceso de digitalización de sus archivos, de su correspondencia, que es muy rica. Mario era muy dado a escribir cartas, y estamos con la Biblioteca Nacional, nos está ayudando en digitalizar esa correspondencia, y tenemos muchos proyectos. Esta circunstancia de parálisis nos han impedido seguir siendo más activos, porque en este año había una cantidad de proyectos que tenían que ver con poner a disposición todo lo que hay. Lo empezamos el año pasado con una exposición sobre los cuadros de importantes artistas plásticos que tenía Mario, porque le gustaba muchísimo y tenía muchos amigos. Luego seguimos con otra exposición sobre su relación con un gran grabador y dibujante como fue, se me ha olvidado el nombre. Antonio Frasconi. Frasconi, claro, gracias Roberto, suerte que estás ahí. Frasconi, Antonio Frasconi, y la correspondencia que tuvo, y que Frasconi en muchas ocasiones ilustró e hizo las portadas de libros de Mario, igual que otro grande de las artes plásticas uruguayas como Anhelo Hernández. En fin. Perdón, Hortensia, justamente una pregunta que había quedado hacia atrás en el chat era en relación a esto que estás planteando, ¿no? ¿Cuál era el vínculo de Mario con las artes plásticas, con la creación de las artes plásticas y con el cine? Ah, muy bien. Perdón que como entré tarde, no lo vi. Bueno, su vínculo es muy temprano. Para empezar, el padre de su esposa, de Luz, era un pintor interesante, y Mario incluso llegó a hacer una obra al pastel, que como no le puso fijador, se cayó y se destruyó, y por lo tanto ahí terminó su carrera como artista. Pero con los años se fue vinculando a muchos artistas como amigo o como admirador de su obra, y en lo posible fue adquiriendo alguna de esas obras, o algunos de sus amigos se las regalaban, y a lo largo de toda su vida ocurrió eso. Por eso pudimos hacer una muy hermosa exposición con esos cuadros del chileno Mata, bueno, varios uruguayos, pero también latinoamericanos, cubanos, Portocarrero, en fin. Hay mucho que en su momento mostramos y que por supuesto no descartamos volver a mostrar porque es algo especial.
Y con el cine, bueno, con el cine era un fanático del cine. Vio muchísimo cine. En Cuba, en sus distintas estancias en Cuba, estuvo muy cerca del Instituto de Cine Cubano, que como ustedes saben, fue muy importante para la cinematografía latinoamericana, pero también en España, y fue invitado a ser jurado de premios en España, en Valladolid, en San Sebastián, en festivales de primer orden, sin duda. O sea que, y creo además que eso se ve en su obra, se ve en muchos de sus cuentos, se ve en sus menciones en poemas. Por eso es importante leerlo, leer mucho, porque hay una estrechísima relación entre lo que es sus gustos, su vida, los avatares de lo que le va pasando y lo que va sintiendo y su obra. Veo aquí que se habla de... Claro que sí, que Pedro y el Capitán, los muchachos, responden muy bien. Sin duda, Pedro y el Capitán es una obra que ha tenido un eco y un éxito en todas partes del mundo, sin duda. Es verdaderamente lo que significa esa realidad, es el éxito de la comunicación de lo que sienten los seres humanos en la obra de Mario. Entonces, los seres humanos finlandeses, turcos, mexicanos o uruguayos se sienten reflejados en la obra de Benedetti. Esa es la única explicación que yo le doy a esa difusión tan variada de su obra y de las distintas generaciones. Es lo que de alguna manera él adelantó hace tanto tiempo en ese prólogo a los poetas comunicantes, en que habla de los vasos comunicantes entre generaciones. Estos poetas para él promueven la comunicación entre geografías distintas, ámbitos distintos y generaciones distintas. Aquí me ponen a ver lo de no te rindas, no. Eso es muy triste que el éxito, digamos, de difusión de algunos textos atribuidos a Mario y que no son de Mario. Digo es triste porque simplemente no son de él, pero se repiten una y otra vez. Basta poner no te rindas en internet para que aparezca atribuido a Mario, a pesar de que hemos hecho todo tipo de desmentido. Y efectivamente hay una manera, digamos, como aquí dice, creo que se lo confunde con no te salves. Sí, nada más que por esa pequeña frase, pero no te salves realmente es un poema hermosísimo. Es interesante, en la obra de Mario, ustedes saben que hay algunos poemas que luego pasaron a ser canción, y muchas veces el poema, digo, la canción no te salves es un breve fragmento de un poema más grande. María José, ¿por qué un mito discretísimo? ¿Te refieres a Montevideo? Montevideo... Sí, me refiero sobre todo al título de tu libro también. Sí. Bueno, lo dijimos
que tienes un libro solo dedicado a Mario, porque mencionas a Mario en varios de tus ensayos críticos, pero digamos, un colega sueco me preguntó, ¿debe estar en Uruguay el que más sabe de Mario Benedetti? Le dije, sí está, pero no es él, es la que más sabe. Entonces, bueno, ¿por qué elegiste ese título? Estuve varios años en realidad, investigando en archivos y sobre todo hablando, entrevistando a decenas de personas en Uruguay, en Cuba, en Argentina, en España, para escribir esta biografía. Los archivos de la Biblioteca Nacional, la correspondencia que en aquel momento estaba a mi alcance. Mario estaba vivo todavía y colaboró, pero no me abrió toda su correspondencia. Y me pareció que tenía que ponerle el título Mario Benedetti, un mito discretísimo, usando ese verso que él había usado para describir a Montevideo. ¿Por qué? Porque efectivamente Mario en muchos lugares es un mito, es increíble la fama, la repercusión, el amor que siente la gente. En España hubo una oleada de gente que al casarse, generalmente se casaban por lo civil, leían poemas de Mario, creo que aquí también. Todo eso es verdaderamente un fenómeno extraño, casi un mito. Ahora bien, cuando lo conocemos de cerca, Mario, cuando sabemos cómo era la persona más cercana, afectuosa, discreta, modesta, que se puede encontrar. Durante toda su vida tuvo una relación muy inmediata con los seres humanos, con cualquiera, con el canillita que le vendía los diarios en la esquina de 18 y Selmar Michelini, o con el ministro que le daba una medalla, o con los compañeros, etc. De ahí lo del mito discretísimo. Es un mito, pero es muy modesto, muy discreto. Y me parece que eso que para él le ocurría con Montevideo, en ese poema tan hermoso que es Ciudad en que no existo, escrita en medio de su exilio, creo que me sirvió para colocar como título de la biografía. Y efectivamente es una biografía llena de información, pero al mismo tiempo que quise que fuera de una lectura fácil, de una lectura amena, como era él. Espero haberlo conseguido. Lleva ya 10 años de publicada, ahora se va a hacer una reedición porque se presentó justo en diciembre de 2008 y Mario murió en mayo del 2009. Hay ahí un lapso en que, bueno, hay que poner al día esta biografía. Sin duda hay mucha gente que lo ha estudiado, que ha hecho trabajos muy interesantes. La Fundación publicó 3 gruesos tomos de obra periodística, producto de una investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias, dirigida por Pablo Roca, con un equipo muy interesante. Y
Y bueno, y hay otra gente, ahora me preguntan sobre qué otra gente lo ha estudiado, por ejemplo, Gerardo Ciancio, que es un colega de ustedes, lo ha estudiado en profundidad y además tiene una gran capacidad de difundir sus investigaciones. Y bueno, no sé si hay algo más. A ver, si comparte el epíteto desprolijo en alguna medida. Desprolijo. Vamos a ver. Mi idea es que una obra de casi 100 títulos, con una gran cantidad de textos en cada uno de los títulos, sea poesía, sea narrativa, sea incluso crítica, implica ciertos desniveles. Es muy extensa y sin duda tiene que haber desniveles. Creo, por otra parte, que excepto en obras muy compactas y breves, eso ocurre en prácticamente todas las obras, porque es muy difícil escribir siempre en un nivel máximo. Por lo tanto, estoy de acuerdo de que hay cosas excelentes y cosas menos excelentes. Lo decía en esta charla, que hay desniveles y hay debilidades, muchas veces que tienen que ver justamente con sus estados de ánimo, etc. La palabra desprolijo yo no la utilizaría, pero sí debilidades sin duda. Ahora, creo de todas maneras que en esa obra se puede hacer una antología de excelencia tan fuerte, tan grande como la obra más compacta y mejor de muchos. Entonces, yo respeto, por supuesto, todas las opiniones mientras sean hechas también con respeto, pero puedo estar de acuerdo en eso, en ciertas debilidades, en ciertas... porque aquí habla de que cuando hacía en Lipa, sí. Sí, también es cierto que hay veces que ciertos análisis en profundidad de algo, de un sector, dejando de lado otras partes de una obra, son un poco injustas en el sentido de que, bueno, están circunscritas a ese sector, ¿no? Ahora bien, Pablo Roca conoce muy bien la obra de Mario, lo entrevistó y, como dije, hizo una obra, un trabajo espléndido en esos 3 tomos de obra periodística dispersa. En la fundación hay libros sobre Mario que podrán ser consultados en su momento. Están a la venta algunos libros de algunas obras de Mario, y también esos 3 tomos que digo que pueden ser objeto de investigación, porque en esa obra así tan grande, tan amplia, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, las citas como acápite. Yo hice un trabajo hace mucho tiempo observando los autores que Mario iba colocando como
iniciación de poemas o de libros. Y es amplísimo y revela, además de un conocimiento en profundidad de esos autores para elegirlos, revela algunas cosas interesantes para investigar y para sacar conclusiones. Así que los invito a que hagan también algo de eso. Palabras Verdaderas es un muy buen documental sobre Mario de Ricardo Casas, sin duda que es muy bueno, y ahí participaba el mismo Mario y otra gente, sí, como creo que también Idea y Pablo Roca, etc. Me alegro mucho en general veo que hay una buena recepción de esta charla y sobre todo de volver a hablar de Mario, de escuchar sobre sus textos, de recordarlos. Qué bueno, hay una colega, Elizabeth Andrade, que trabaja en contextos de encierro con jóvenes, y está diciendo que su obra funciona muy bien, que está trabajando Pedro y el Capitán, increíblemente, ¿no? Y que tiene mucho gancho con los chiquilines en esos contextos tan adversos, ¿no? Sí, sin duda que esa comunicación abarca los ámbitos más diferentes. Creo recordar que tuvimos comunicación del CONCAR también, de la biblioteca, no sé de cuál de las secciones del CONCAR, que le pusieron de nombre Mario Benedetti. La relación tan directa, tan horizontal que Mario plantea, creo que le llega a muchísima gente, y nos alegra muchísimo porque de verdad creemos no es un escritor para élites, no es un escritor para ciertas capas, sino para cualquiera que se acerque a él. Defensa de la Alegría, claro que sí. Defensa de la Alegría, fíjense, hubo hasta una campaña electoral en España en que el principal partido que iba a ganar, el partido del PSOE, usó las frases de Defensa de la Alegría. La cantidad de anécdotas que podemos recordar verdaderamente es enorme, es enorme. Y me alegro que, bueno, que sientan que, bueno, que este repaso, que esta charla es algo también cercano, y esa es mi intención. Ustedes son gente que conoce al autor, y yo solo quería como dar algunos toques, digamos, llamar a algunos vacíos que he notado. El libro de los 3 tomos se llama Notas Perdidas, sí, efectivamente, son 3 tomos. Y están a la venta en la fundación. Historias de vampiros, claro que sí. Mario además tenía una gran felicidad para crear frases, palabras, neologismos, que luego se han integrado, por lo menos en nuestra lengua, de una manera muy natural, como
a partir del sur también existe, ha habido una enorme cantidad de paráfrasis, de tal cosa también existe, por ejemplo. Sin duda el paisito, incluso para criticarlo, se ha hablado mucho de paisito, como si fuera una manera de, como si Mario hubiera querido achicar el país, cuando en realidad lo que había querido era mostrar el cariño, lo que sentía hacia su patria. Aquí habla de ejercicio del criterio como un texto de teoría literaria. Bueno, en el ejercicio del criterio hay algunos textos de teoría, justamente, los recoge al principio, por ejemplo, el escritor y la crítica en el contexto de su desarrollo, acción y creación literaria, la cultura, ese blanco móvil, los intelectuales y la embriaguez del pesimismo, la realidad y la palabra, que es un muy interesante ensayo. Luego, por supuesto, hay ensayos sobre los distintos autores, pero esa primera parte que él le puso como título Temas y Problemas, sin duda que pueden servir como teoría literaria. Y su humor, claro. El sentido de humor de Mario es muy interesante, porque no solo está en sus libros específicamente humorísticos, el antiguo Mejores Menealio, por ejemplo, sino que aparece, a veces subterráneamente, aparece en todos sus libros, incluso en aquellos que abarcan temas serios, dramáticos. Él tenía un sentido de la ironía suave muy interesante. El libro que se mostró sobre Mario, la biografía, dice, a ver quién es, Noelia. El que sacó la fundación. Noelia, sí. Noelia, ese libro está a la venta en librerías, en la propia fundación también, y con un precio especial, sin duda. En Minas, no lo sé, lo distribuye Guzzi, y debería estar en muchas librerías, pero no sé si ha llegado a todo el país, aunque nos dijeron que sí. Bien, muchas Perdón, gracias. Hortensia, hay Guzzi tiene una promoción que se lleva el libro a la librería que uno pide en todo el país, haciendo la gestión por la página web de Guzzi. O sea que si lo haces ahí y le indicas una librería de Minas en la que quieres que te llegue, en poco tiempo te tendría que estar arribando. Bueno, muchas gracias. De nada. Muy bien. El lado oscuro del corazón, sí. ¿Cómo Mario aceptó disfrazarse de marino alemán y recitar en alemán su poema, en el lado oscuro del corazón? Con respecto a Pedro el capitán y hombre preso que mira a su hijo, si el caído en silencio se eleva por no hablar, ¿cómo se considera el que no soportó y habló? Sobre eso Mario escribió mucho, e incluso el respeto por las personas que pasaron por dramáticas circunstancias de cárcel y de tortura,
para él estaba antes que nada, más allá de que luego pudiera ser un texto en concreto, pero por ejemplo en Primavera con una esquina rota hay una cantidad de alusiones a situaciones muy, muy duras, y en otros, en geografías, en otros libros, hay narraciones en las cuales se habla de esas situaciones con gran respeto, como no podía ser de otra manera. Bien. Hortensia, no No sé queremos si entretenerte más, muchísimas gracias. Sabemos que tenés además otro Zoom ahora. Estamos de Zoom en Zoom. Y te vas a esto, exacto, estamos todos de Zoom en Zoom, pero sabemos específicamente que en unos minutos tenés que estar en otro lado, el mismo lado y otro a la vez. Nada, agradecerte de nuevo en el nombre de la Cátedra de la Casa de Alicia tu participación. Ha sido un gratísimo encuentro, creo que los comentarios que viste de los colegas te lo han demostrado, y sin duda alguna todo lo que estamos recibiendo nosotros por el grupo de WhatsApp también, así que agradecerte muchísimo, que este sea el primero de los encuentros con Mario que vamos a tener a lo largo de este año, mucho más allá de la pandemia. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes, a todos ustedes, a quien lo pensaron, a quien lo organizaron y a todos los que participaron, porque realmente para mí ha sido una alegría, una emoción estar aquí y poder hablar con ustedes. Así que gracias, Hortensia. A pesar de que dijiste que el título no era una provocación, me permito discrepar un poquitito. Ahí hay un oxímoron precioso, ¿no? Porque popular y desconocido. Está muy bueno que lo digas. Uno va al exterior y te dicen Galeano y Benedetti. Y acá a veces somos un poco avaros y decimos que iba a ser famoso si vive a la vuelta de casa, ¿no? Qué bueno que Uruguay se reencuentre con Mario. La verdad, lo celebramos. Porque su obra tiene que ser toda pareja. Y esta es la mejor manera. Qué mejor que la gente de la enseñanza, de la educación, que tenga estas ideas. Es la mejor manera, sin duda. Por eso les agradezco. Hortensia, te decía, te comentaba Majo en el chat, y no quiero que eso quede colgado, ya sé que estamos cerrando, pero me parece muy importante. Todos los colegas de literatura se están encontrando en un aula virtual, justamente compartiendo, lo habíamos hablado a comienzo del año con Roberto, todo este proyecto también, encuentros didácticos sobre cómo trabajar, ¿no?, los textos de Mario y también los textos de Idea. Así que eso está ya floreciendo, funcionando, germinando, intercambiando, y sin duda alguna eso nos va a seguir reuniendo. Y la pandemia pasará y podremos finalmente hacer el encuentro de patio a patio entre la casa y la fundación, sin duda alguna. Pues estupendo, gracias, de verdad. Sin problema. Y ojalá sin tapabocas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Y gracias a todos por estar. Nos vemos en la próxima prontito. Hasta luego, gracias. Gracias.